La entrevista del Telematutino 11. Gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, expresidente de Azonadores, y como comentábamos Jacqueline y yo al inicio, uno de los visionarios, de los pioneros del desarrollo del turismo en el este de la República Dominicana. Frank, es un honor, es un placer contar contigo después de tanto tiempo fuera de los medios. Bueno, yo estaba retirado de los medios, pero tenía que ser así. Aide fue presidente de Azonadores, no podíamos tener dos Rainieri en la palestra. Y la tuvimos en un par de ocasiones acá. Y entonces, después Julio, entonces lo hemos mantenido al margen y ahora hemos decidido escribir, hemos escrito algunos artículos y hacer algunos comentarios, porque lo que nos parece imposible, que 40 años después de yo haber incursionado en esta industria, todavía el turismo sigue siendo la gran desconocida para la generalidad del pueblo dominicano. Y en esto incluyo desde el Estado dominicano, los miembros del Congreso, la sociedad civil, la prensa, etcétera. Conocemos a la industria turística solamente en función de que es la gran generadora de divisas del país, pero no la conocemos como lo que es y no la protegemos o la cuidamos para que pueda ser la base principal del desarrollo de la República Dominicana en los próximos 20 años. Porque realmente cuando hacemos un análisis de cuál puede ser la base del desarrollo económico en la República Dominicana, yo no veo ningún otro en el panorama, y la industria turística ha demostrado a través de los últimos 20 años de gran crecimiento que es la más sólida, la más adecuada para la capacidad productiva del dominicano y la que más integra verticalmente a todos los sectores de la economía dominicana. Vamos a tratar todas esas cosas en detalle, Fran, pero yo quisiera comenzar con una pregunta en términos de que, bueno, estamos en un panorama mundial de crisis en una serie de países, principalmente de los mercados emisores. Acá tenemos el tema del cólera, etcétera. ¿Va bien el turismo en este año? Mira, yo te lo voy a poner al revés. Vino la crisis mundial, 2007, septiembre de 2007 se inició, 2008, 2009 y 2010. La industria turística nosotros nos ajustamos. La República Dominicana no tuvimos un descrecimiento. Claro, bajamos precios, bajamos tarifas, buscamos otros mercados, nos adecuamos a las circunstancias. Por eso yo dije que la industria turística ha sido capaz, la dominicana, de adecuarse a las circunstancias. Y pasamos, se puede decir con honores, porque pocos países del Caribe la pasaron como nosotros logramos pasarla. Repito, tuvimos que bajar precios hasta donde a veces ni siquiera salíamos parejos, sino perdimos dinero, pero tú compensas al final del año, porque tenemos que recordar que esto es como los barcos o como los aviones, que los barcos decían cuando yo era muchacho, barco parado no gana ¿cómo es? No gana flete. No gana flete. Entonces, nosotros tenemos que abrir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, para nosotros es preferible bajar la tarifa a un punto irrazonable quizás, pero mantener el flujo del pasajero y el cash flow y el nombre abierto en el mercado internacional. Entonces pasamos esa crisis. Entonces cuando comenzamos a salir de la crisis, nos encontramos con un hecho bueno y un hecho malo. El bueno fue lamentable para otros países, pero viene la crisis del norte de África. 24 o 28 millones de personas visitaban los países del norte de África, me refiero a Egipto, Tunisia, Marruecos, Jordania, etcétera, que hoy no van hacia esos países por la crisis política que hay y están buscando a dónde ir. Pero simultáneamente tenemos una crisis del combustible y un disparo de los precios, y debemos recordar que una gran parte de nuestro turismo, y especialmente el que va a esos países, es de larga distancia para nosotros. En otras palabras, los no norteamericanos no son los que más van al norte de África, son los europeos. Pero naturalmente volar de Europa aquí cuesta dinero, es mucho combustible. Cualquier avión usa entre 30 y 50 mil galones de combustible. Entonces, tenemos una oportunidad de oro para conseguir que pasemos todo el verano y el próximo año, porque esta crisis no se va a resolver
en 10 días, ni el turista va a regresar hasta que no se sienta que realmente hay una paz y hay una seguridad en esos lugares. Entonces esto puede durar 3, 4, 5 años y hasta más. Entonces nosotros tenemos una oportunidad de conseguir una parte importante de ese turismo, cosa que ya logró, por ejemplo, las Islas Baleares, donde las Islas Baleares en España este año están esperando 1.5 millones de turistas adicionales gracias a esa crisis. Ahora ustedes se imaginan República Dominicana con 1.5. ¿Cómo vamos, señor Rainieri? Voy a llegar allá porque yo creo que es importante conocer el panorama para poder entrar entonces en los hechos. Entonces, Canarias, hacía años que no se llenaba la hotelería canaria, ya está llena para este verano. Nosotros tenemos una oportunidad, pero eso implica que tenemos que hacer una campaña de promoción, hay que darle los recursos de esa promoción a turismo, que debemos hacerlo junto con el sector turístico. Tenemos que tener cuidado con el precio de los combustibles, de jet fuel, porque tenemos el más alto de todo el Caribe. No hay ninguna isla del Caribe, ninguna, donde el precio del gas sea tan alto como el de la República Dominicana. ¿Y eso qué está provocando? Naturalmente, que líneas aéreas estén promoviendo irse a otros destinos, como Cancún, como Puerto Rico, como Jamaica. ¿Qué más económico? Que son más económicos, porque si tú calculas un avión que consume 40.000 galones de combustible y la diferencia entre República Dominicana y, vamos a decir, Puerto Rico, son 60 centavos de dólar, son $24.000 menos por vuelo. Si la línea vuela 7 días a la semana, son 24 por 7. Por 7. Si lo multiplica por 52 semanas del año, hace la diferencia entre una línea aérea ganar o perder dinero. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ojo, y ahí quiero aclarar esto bien. No es que no suban los precios de acuerdo al mercado internacional, pero el peligro es la indexación de los impuestos, que también está indexado. Y el 16%. Y el 16% del ITEVI. Entonces eso nos saca por completo de competencia en ese aspecto. Entonces tenemos una oportunidad. Podríamos generar 600, 800 mil turistas más este año hacia la República Dominicana. Eso podría llenar los hoteles de Punta Cana, Bayahíbe, Samaná y Puerto Plata. Podría eso generar cientos de millones de dólares adicionales a la economía dominicana, que va a necesitar, según cifras del Banco Central, 800 millones de dólares adicionales para cubrir la factura petrolera. Es el alza del petróleo. Entonces, podría también generar más ingresos, porque si los aviones no vienen a República Dominicana, entonces mira, que indexen o no indexen, sí, no se va a vender. Sí. Pero resulta que si vienen los aviones y vienen más volumen, vamos a ganar más dinero en impuestos, en tarjetas de turismo, en impuestos para impuestos internos, en todo lo que genera la consumo, de todo. Señor... Entonces, por eso quería darte una explicación de la situación, que es muy interesante. Yo creo que el Estado dominicano va a comprender esta situación y va a lanzarse. Nosotros hemos estado hablando con las autoridades nacionales, déjame hacerle esa aclaración, y creo que el Estado dominicano va a comprender esta situación y aprovechar esta oportunidad de oro que podría ser lo que permita el que vuelva a la estabilidad y el desarrollo y el crecimiento, no solamente a la zona de Punta Cana y de Bayahíbe, que lo han mantenido durante los últimos años, sino de todo el resto del país. Señor Rainieri, por años se ha dicho que la industria turística es la industria importante de la República Dominicana, la industria sin chimeneas, la gallina de los huevos de oro. Punta Cana es el principal destino turístico del Caribe. Como isla, como país, somos también un destino turístico muy importante del Caribe insular. Y los aportes que hace el turismo a los ingresos y cómo ha cambiado la forma de vida de comunidades, por ejemplo, como toda la provincia de Higüey y sus comunidades, por poner un ejemplo. Sin embargo, en uno de sus artículos, y así comenzó usted el programa, se reconoce eso, pero hay poco reconocimiento de la importancia del sector.
Entonces, yo quería que usted nos esbozara, para los que no pudieron leer sus comentarios en ese artículo, cuáles son las razones, los aportes del sector turístico y cómo nos beneficia a todos, participemos o no de la actividad. Mira, el artículo fue largo y sí, yo me voy a limitar. Y muy bueno, y muy bueno. Fue mi experiencia y yo digo, esa es mi verdad, porque yo soy de los que creo que nadie es dueño de una verdad absoluta. Pero fíjate, yo señalaba ahí 3 factores para el desconocimiento, 3 o 4 factores. Lo más importante es que ninguno de los polos turísticos está en una ciudad. En una ciudad. Y entonces, sí, el 99% de la sociedad dominicana no conoce los destinos turísticos. Y ni siquiera se da cuenta de la integración que hay. Yo señalaba, por ejemplo, de los beneficios, es que la Junta Agroempresarial, con el patrocinio del AID, hizo un estudio sobre el consumo de productos agroindustriales y agrícolas de la industria turística en el año 2009. Y los resultados son increíbles. 16.000 millones de pesos consumimos los hoteleros. 16.000 millones de pesos. Para ponerlo eso en comparación, eso es un número, una cifra mayor que el total de las exportaciones de la República Dominicana en ese mismo año en azúcar, café, cacao y tabaco juntos. En otras palabras, miran la importancia que tiene la industria de azúcar, la industria del café, la industria del cacao y la industria del azúcar, del tabaco, que yo creo que son importantísimas para la economía dominicana, que cientos de miles de familias viven de esa industria. Sin embargo, la industria turística sola consumió más productos agrícolas que el total de las exportaciones de esos países. ¿Qué pasaría si mañana se derrumba la industria turística? Usted hizo el ejercicio de que qué pasaría si en un año no hubiera ninguna actividad turística. Exactamente. Imagínese usted, primero, ¿qué harían esos infelices campesinos o esos productores agrícolas dominicanos? Con sus productos. Con sus productos, que este año ya no hablamos de 16.000 millones. Este año 2011, por el crecimiento, porque acuérdense que ese estudio se hizo en año de crisis. Este año debemos estar hablando de 20.000 millones. Bueno, todos esos productores de vegetales, de frutas, de alimentos, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer la economía dominicana? El Banco Central, que da la cifra de 4.200 millones de dólares generados por la industria turística. Imagínese usted, ¿qué sería? Yo no voy a hablar del desempleo, yo no voy a hablar de las otras cosas. Tomemos esos 2 factores solamente a ver dónde estaríamos. Y por eso es que yo he dicho, y reitero, que tenemos ejemplos anteriores a nosotros, que la industria turística puede ser un motorcito importante para el desarrollo de un país. Eso lo vimos en Italia, de la posguerra, lo vimos en España, lo hemos visto en Francia, y esos 3 países, nadie puede decir que eran países subdesarrollados, pero el motor de su economía fue la industria turística. ¿Por qué nosotros, si hemos visto eso en esos otros países, no lo tomamos para nosotros y pensamos, ¿cómo podemos hacer una industria turística que crezca más, que logre lo que tienen esos países? Un turista por habitante, oye bien, un turista por habitante, y una integración. Es decir, que el planteamiento del precandidato Danilo Medina de 10 millones de turistas es un turista por habitante. Es factible, Frank. Eso lo podemos lograr, de verdad. Mira, yo soy de lo que digo, no se va a lograr en 5 años, pero yo estoy convencido de que con un buen programa de inversión, un buen programa de apoyo, eso se puede lograr a la vuelta de 2 décadas. Fíjate en este dato solamente. El año pasado, más de 900 millones de personas salieron a hacer turismo fuera de su frontera. De pronto, China solamente, el año pasado aportó 60 millones y este año va a aportar 100 millones de chinos que van a salir a hacer turismo fuera de su frontera. Oye bien, 100 millones de chinitos van a estar saliendo en los próximos años a hacer turismo fuera de su frontera. En otras palabras, la India, que era un país que no generaba, desde que la gente llega
a los estratos sociales que le permiten tener ingresos, que le puedan permitir viajar. Esa es de las primeras cosas que el ser humano quiere. Conocer. Vacacionar y conocer. En otras palabras, no se va a detener la industria turística en el mundo. Nosotros podemos destruirla aquí, pero se va a ir para otro sitio, porque no se va a detener. Es por eso que 186 países en el mundo están luchando por conseguir un pedazo de ese bizcocho. Nosotros tenemos las grandes ventajas, nuestra posición estratégica en el mundo. Somos el ombligo entre Europa y Norte y Suramérica, que son los principales generadores de turismo. ¿Tú comprendes? Tenemos un clima templado todo el año, cálido, que le gusta a la gente. Tenemos un pueblo a que le es fácil integrarse en la industria turística. Tú haces un survey de los empleados de la industria turística y tú vas a ver que casi todos provienen de las clases menos pudientes y con menos educación del país, pero se integran y a los 6 meses hablan inglés, alemán, francés y tienen una vocación de servicio. ¿Tú comprendes? Y entonces nosotros lo enseñamos en los hoteles, porque aquí ni siquiera no hemos preparado, el Estado dominicano ni siquiera ha asumido el rol más importante de hacer escuelas técnicas para preparar al personal. ¿Cómo es posible que en la zona de la provincia de la Altagracia no exista una escuela para formar a los estudiantes dentro de la industria turística? Entonces, tenemos las grandes lagunas que tenemos que llenar. Si hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros, en un periodo de 2 décadas, podríamos tener un turista por habitante, pero tenemos que comenzar a trabajar ahora. Lo que no podemos es gastar solo en promoción para bajar tarifas, porque la infraestructura no existe, porque ahí sí tendríamos un grave error. ¿Tú entiendes? Y fíjense que nosotros no tenemos capacidad instalada ni leyes de eso. Simplemente cada uno que quiera construir un hotel construye. Y a veces nos preocupa porque la infraestructura no va al ritmo que va el desarrollo de los hoteles. Y entonces ahí se crean lagunas que obligan a bajar precio para conseguir el flujo. Y eso sí es peligroso. Entonces lo que hay que hacer es que el Estado cumpla con su rol, que esos fondos los genera la misma industria, porque nosotros no pedimos que saquen un centavo del Estado, lo único que pedimos es que usen todos esos recursos que genera la industria turística en infraestructura de apoyo a la industria turística. Frank, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa comercial porque hay todavía muchas cosas de interés y vamos a ver cuáles son esos aportes que quizás no aparecen cuantificados cuando uno chequea el Producto Interno Bruto y la participación del sector turismo en el PIB. Volvemos en unos minutos, quédense con nosotros. Con esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, promotor y embajador del turismo dominicano y del este. Don Frank, queremos insistir en el reconocimiento que debe tener el sector para beneficio de todos los dominicanos. En una parte de su artículo usted hablaba de que uno de los puntos que predominan en que quizás el turismo no tenga el reconocimiento que debe tener por las autoridades y por todos los dominicanos, es el hecho de que los grandes capitales que han invertido en el turismo en la República Dominicana provienen del extranjero. Los grandes empresarios dominicanos poco han invertido en la República Dominicana. ¿A qué estamos apostando con esta, a veces indiferencia, a veces hay maltrato al sector? A veces hay desconocimiento, porque cuando se habla de quitar incentivos, de que los empresarios del turismo quieren que el gobierno haga todo, que quieren ganárselo todo, y hay en cierta forma un sistemático, sutil a veces, ataque al sector. Sin lugar a dudas, eso es una realidad. Yo lo achaco a dos cosas. Primero, ignorancia, un poco de ignorancia. Porque fíjate, muchas de esas personas que hablan del sector turístico resulta que ni se dan cuenta que sus propias empresas son grandes suplidoras de la industria turística. Pero no lo piensan porque no tienen comunicación con el sector turístico. O sea, tú no ves, como ves miembros del sector agrícola o industrial o de cualquier otro sector,
reunidos socialmente, continuamente, a la gente del sector turístico. Somos mayormente del interior del país, de regiones apartadas. Dominicanos somos pocos ya. ¿Por qué? Porque incursionaron mucha gente al principio cuya profesión no era la industria turística, eran mayormente banqueros, ingenieros, promotores, etcétera, y no tuvieron el éxito debido y tuvieron que vender. Entonces nos quedamos solamente aquellos que realmente hemos vivido de la industria turística prácticamente toda la vida, que hemos echado raíces ahí, que creemos en esto. Entonces, somos pocos. Yo señalaba en mi artículo, si tú preguntas, no hay ningún gran capital socio del capital tradicional, socio de ningún proyecto turístico, socio principal. Algunos, pues así parcialmente han hecho alguna inversión, pero no son defensores del gran capital, del turismo. No tienen una integración verdadera con el sector turístico. Entonces, eso nos limita muchísimo en cuanto a los accesos con los sectores políticos, con los demás sectores de la sociedad. ¿Que estamos en el CONEP? Sí, estamos en el CONEP, o en algunas otras instituciones, pero estamos como golondrinas. ¿Tú comprendes? Y golondrina no hace verano. Entonces, yo creo que es importante que haya una comunicación más fluida entre los sectores, que comiencen a ver todos los sectores, que nos sentemos en una mesa a analizar cuáles pueden ser verdaderamente las bases del desarrollo económico de la República Dominicana. En un momento dado, si tú buscas en los últimos 15 años cuáles han sido los servicios de esto, la zona franca y el turismo. Ya vimos lo ocurrido con la zona franca desde que China y la India pudieron entrar a los mercados mundiales. Entonces, ¿cuál ha sobrevivido? ¿Cuál ha quedado? Hagamos una integración. Comprendamos que la industria turística es un sector de exportación, porque esa es otra cosa que no la entienden. Nos critican, que nosotros nos pagamos impuestos. Yo no sé de dónde sacan eso. Nosotros pagamos impuestos como paga cualquier otro. Ahora, tenemos que recordar que hay 1% de eso que no podemos pagar impuestos. Porque nosotros somos un sector exportador. Cuando nosotros le vendemos un paquete. Nos lo compra un agente de viaje o un tour operador. Nos manda el turista. ¿Tú comprendes? Y nosotros tenemos que pagarle a ellos su comisión. Pero si nosotros le retenemos el 25% del impuesto, ese nomás nunca nos va a enviar un turista a nosotros. Eso es como si el que compra el azúcar en los Estados Unidos, tú le retienes el 25% sobre los beneficios que él se vaya a quedar. No nos va a comprar azúcar, ni nos va a comprar café, ni nos va a comprar porque no pueden cacao. tributar aquí. No pueden tributar aquí. Entonces, eso... Nosotros tenemos que promovernos en el exterior, tenemos que hacer toda la publicidad. A nivel nacional es muy poca la publicidad y promoción que podemos hacer, porque el mercado es muy limitado y es cíclico. Los hoteles aquí hacen promoción para Semana Santa o en el verano y se acabó. Pero nuestras grandes promociones son internacionales. Si nosotros le vamos a retener el 25% a esa gente, pues nosotros simplemente nos salimos del mercado. Entonces, hay que comprender que nosotros somos, igual que el café, que el cacao, que la manufactura de exportación, que la zona franca, un sector exportador. Fran, pero quizás la cosa nada más se ve desde el punto de vista de los hoteles y restaurantes. Y de hecho todavía el Banco Central así califica hoteles y restaurantes. Esos son de los grandes errores. Y da, bueno, por ejemplo, que el aporte al PIB el año pasado fue un 6.3%. Pero hay otros sectores, por ejemplo, ¿qué generan los aeropuertos al Estado? Mira, los aeropuertos... Tú que manejas el aeropuerto, de Punta Cana. El año capta pasado, la mayor cantidad de viajeros. El año viajeros. pasado, a las diferentes instituciones del Estado dominicano, en los aeropuertos de República Dominicana le generaron 500 millones de dólares. Multiplícalo por 38 y te dice cuánto le generaron. 500 millones de dólares en ingresos. Y en tarjeta de turismo, señor Rainieri. Bueno, ahí está incluido la tarjeta de turismo. Pero con eso te quiero decir, solamente el aeropuerto de Punta Cana le generó 300 millones de dólares al Estado Dominicano el año pasado. Y eso no lo computan como ingresos generados por el sector turístico. Exactamente. Sino por los aeropuertos, que es un ridículo. Entonces, hay gente que va a los datos
pero no conoce la verdad sobre los datos. Pero además de eso, el año pasado más de 1 millón de personas salieron a hacer excursiones fuera de los hoteles de la zona de Punta Cana Bávaro. Y eso pagaron excursiones. Todo eso es sector turístico, eso no lo controlan los hoteles. Ahí hay 80 o 100 agencias de tour operadores y de excursiones. Si usted hablaba que gastaba, por ejemplo, en excursiones a parques y lugares de atractivo, el doble de lo que se paga por un día de habitación. Sí, o sea, una excursión cualquiera te vale entre 100 y 200 dólares. Y en un todo incluido en la región, tú no pagas eso en 2 días. Y la parte, Fran, que también te oí comentando, de lo que podría significar la dichosa autopista del Coral, que parece que por fin se va a terminar. ¿Qué significaría eso en términos de otras regiones? El dato que tú tienes de la capital. Mira, yo precisamente voy a publicar esta próxima semana un artículo sobre eso, que se titula La controvertida autopista del Coral 10 años después. Porque esto fue un proyecto que se debió haber iniciado en 1998 y que ahora es que, si Dios quiere, el año que viene la terminarán. El impacto que eso va a tener sobre la ciudad colonial y sobre las demás ciudades en el camino, en el trayecto desde Santo Domingo hacia acá, y por qué no, y más allá, los dominicanos no lo hemos entendido. Fíjate, en la industria turística las excursiones de más de 2 horas no son aceptables. Es el máximo que se toma. Eso quiere decir que la ciudad de Santo Domingo está fuera de la distancia aceptable para cualquier destino importante. Para el destino Punta Cana Bávaro. Pero para darte una idea, el año pasado 463,000 personas de la zona de Punta Cana Bávaro fueron a Isla Saona a hacer excursión, a Romana y Isla Saona, que está con la condición en la carretera hoy día cerca de 2 horas promedio, si no te coge un tapón en otra banda, que entonces puede ser 3 o 4 horas. O sea que estamos haciendo comparaciones equivalentes. Nosotros calculamos que con la autovía del Coral, y cuando concluyan el tramo Romana-San Pedro de Macorís, desde la zona de Punta Cana Bávaro hasta el Puente Duarte, se va a tomar alrededor de 1 hora y 45 a 2 horas, lo que quiere decir que está dentro del rango. Nosotros calculamos que si 483,000 fueron a Isla Saona, a la ciudad colonial, nosotros estamos calculando que el mínimo en el primer año será de 600,000 personas. ¿Cómo? Y yo calculo, porque tenemos 2 millones de turistas, debíamos llegar a que el 60% de los turistas vengan a la ciudad colonial, que representaría 1.2 Pues no hay millones. restaurante para tener tanta gente. Exactamente. Por la ejemplo, ciudad colonial no está preparada para una avalancha así. Entonces mi artículo trata sobre eso, y yo me alegré mucho de que el Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, firmó un acuerdo con el BID para un estudio y un análisis y inversiones en la zona colonial, previendo precisamente lo que va a venir. Eso va a cambiar la faz de la ciudad colonial. Imagínate tú, 3, 4 mil turistas todos los días, no que llegaron un día en un crucero y se pasaron la mitad, bajaron y la otra mitad, no. Esos 3 o 4 mil turistas todos los días a pasar el día en la ciudad colonial y en la ciudad de Santo Domingo. La mañana la ciudad colonial con un almuerzo y la tarde en la ciudad moderna, vamos a llamarle. No hay donde estacionar hoy esos autobuses. Comienza por ahí. ¿Dónde tú estacionas hoy 60 o 70 grandes autobuses en la zona colonial? O sea que lo primero que hay que hacer es determinar dónde se pueden crear los estacionamientos, que no debe ser uno, deben ser varios, para que los turistas fluyan desde diferentes ángulos y no todos estén en un solo sitio, porque entonces se nos arma un caos. ¿Tú comprendes? O sea, una parte debe venir subiendo por la Fortaleza Osama, otra parte por el Alcázar del Colón, otros deben estar por la Catedral, para que haya un movimiento por donde quiera. El impacto de eso, se estima que un turista cuando sale en excursión gasta entre 125 y 175 dólares comprando camiseta, una cosita de ámbar, un souvenir, regalo. Regalitos. Calcula tú, vamos a hablar de 800,000 turistas a 125, el impacto económico que eso tiene. Pero la gente no mide eso como parte del sector turístico. O sea, hay una distorsión completa en todos los niveles de la sociedad dominicana, que no han comprendido que todo eso es sector turístico.
la construcción de segundas viviendas y de los hoteles no aparece como sector turístico. Que ha habido un boom de eso. Que ha habido un boom, son miles de viviendas que son propiedad de extranjeros, que ahora vienen y se pasan un mes, 2 meses o 6 meses o permanecen continuamente en República Dominicana. Eso aparece como sector construcción y eso es sector turístico completamente, y todo eso ITEVI y todos esos impuestos deben ser añadidos a lo generado por el sector turístico, no por el sector construcción. Pero no es así, porque esa gente vinieron aquí como turistas, no vinieron aquí... Vinieron de paseo y se enamoraron del país. Se enamoraron de aquí. Y además por la promoción que se ha hecho, de que conocen. Promoción que se ha hecho. O sea, hay unas distorsiones enormes. Debíamos tomar el ejemplo de otros países. Hay que tomar el de España, hay que tomar el de Costa Rica para hacer una evaluación del sector turístico verdadero, y no como se le está tomando, que óyeme, que no se le toma en cuenta para nada. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos la industria turística, la falta de conocimiento que hay en todos los sectores de la sociedad dominicana de lo que es la industria turística. Hablamos de ella, mencionamos las cifras de las exportaciones, mencionamos, está creciendo, pero está creciendo como si fuera otro mundo. Y no, qué bueno que está creciendo, porque mi negocio, que puede ser de vender tachuelas aquí, las cuales van a parar al mercado turístico, o producir alimentos, o embotellar botellitas de agua, o cualquier otra cosa, ¿tú comprendes? Va a beneficiarme a mí y al resto del país. No lo vemos así todavía. Ese es el gran reto que tenemos por delante en la industria. Nos quedan pocos minutos. Sí, señor Rainieri, la prensa ha reseñado en las últimas semanas situaciones de embargos y de turbas que se han presentado a los hoteles del este. El procurador ha iniciado una investigación al respecto, pero no deja de ser preocupante, sobre todo partiendo del hecho de que los hoteles que fueron intervenidos en ese momento estaban llenos de turistas que vieron este triste espectáculo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ese es de los casos, de los tantos casos que nos están afectando como industria. Y es por lo que yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que, bueno, gracias a eso creo que se pudo hacer Punta Cana, sin lugar a dudas, porque había momentos donde era para uno tirar la toalla. Y es penoso ver cómo se está manejando la parte laboral, entre comillas, en la zona de Punta Cana Bávaro. En los últimos meses, de enero aquí, 7 empresas han sido sometidas al mismo tipo de acoso. Yo no le quito el derecho a nadie, si lo tiene, de hacer su reclamo. De hacer su reclamo. Pero hay las formas. No puede, bajo ninguna circunstancia, confabularse en una turba que lleguen 4 o 5 camiones, que comience a sacar de los lobbies del hotel delante de todos los turistas, mobiliario, etcétera, cuando ni siquiera la reclamación era al hotel, era un contratista del hotel, en este último caso, y en casi todos, casi ninguno ha sido directamente a un problema laboral de las empresas, sino de empresas contratadas por esos hoteles para darle algún servicio. O sea, Ramón ingeniero, yo lo contrato para que me haga un restaurante, él me hace el restaurante, él tiene algún problema con algún obrero y vienen no a notificarme y a ponerme un embargo retentivo sobre un monto de dinero que yo le deba a él, que puede ser el mismo monto de la deuda con esta gente o lo que sea, sino que vienen a sacarme mobiliario a mí sin ningún tipo de, en una forma atropellante, y a montarlo en camiones para llevárselo. Esas no son formas en ningún país medianamente civilizado. Entonces, nosotros... Fran, hay involucrado alguaciles. Hay alguaciles, hay abogados, y tiene que haber jueces, porque es una cadena. Y casi todos no vienen acompañados de autoridades de la provincia de la Altagracia, sino que vienen de otras provincias, lo cual te mueve a total sospecha de que, bueno, esto es un caso muy cosa. Ahora, la Asociación de Hoteles del Este ha tomado la decisión de enfrentar esto y llevarlo hasta los últimos recursos. Y nosotros, en la asociación, el presidente de la asociación, Ernesto Veló, ha estado en contacto
con el Procurador General de la República, con la Suprema Corte, y la asociación va a ir a donde tenga que ir, porque esto no puede continuar. No hay inversión extranjera que se pueda promover. Tú estás hablando en este último caso de un sitio donde hay una inversión de más de 450 millones de dólares, que no me vengan a decir que un asunto laboral de 3 obreros era para hacerle un atropello de ese tipo. Yo creo que hay que guardar por lo menos los niveles de respeto entre los segmentos. Frank, caray, muy agradecido por tu participación. Ojalá que te animes a venir con más frecuencia, porque se nos quedaron muchísimas cosas, pero pienso que has tratado temas de mucho interés. Y uno simplemente le resta decir qué pena que no haya 10 Frank Rainieri y 10 AID en República Dominicana, fajado ahí en el sector como lo han hecho ustedes. Bueno, esta es una lucha de vida, hay muchas otras gente luchando igual, quizás ahí de ellos somos de los más conocidos, pero y viene una nueva generación. Mis 3 hijos, por ejemplo, están lanzados y creen en esta industria, creen en su futuro, y así están los hijos de muchos amigos, los de Ramoncito Prieto, los de Papo Blanco y muchos otros, lanzados porque creen en la industria turística, y esperamos que antes de que termine mi ciclo de vida, yo poder decir, caramba, por fin en la República Dominicana se comprendió que así como el azúcar fue nuestra bandera nacional durante décadas, así hoy la industria turística es la industria nacional, la industria de todos los dominicanos. Muchísimas gracias, Frank. Esa música es lo que nos indica, Jacqueline, que hemos llegado al final y que nos despedimos de acá. Bueno, señores, pasen muy buen día y será hasta mañana a las 8 de la mañana, Dios mediante. Hasta entonces.